Ahí dejé de compartir, perdón, ahora lo voy a colocar nuevamente. Bien, pero todavía no estamos viendo nada. ¿Ya? Tiene... Entonces, ¿sí? Bien, 22 participantes. Ok, les decía entonces que dentro de este ranking que hizo el PNI antes de la pandemia, tenemos lo que es las soluciones en la nube, que nos parece sumamente práctico, ¿no? Ustedes trabajan todo en la nube y desde cualquier lugar donde se encuentren, cualquier otra persona a la cual ustedes le den acceso puede modificar ese archivo, ¿bien? Y son capacidades bastante grandes de almacenamiento las que nos brindan diferentes servicios, ¿no? OneDrive, Google Drive, ¿no? El mismo Zoom y todas las otras herramientas tienen su capacidad en la nube. Después tenemos el IoT, que es el Internet de las Cosas, Internet of Things. Esto es algo bastante interesante, por lo menos bueno, viendo el tema de las profesiones que ustedes me dieron. La mayoría está en la rama técnica, ¿no? El tema de petróleo, el tema de ingenieros informáticos, mecánicos, redes, telecomunicaciones, la parte industrial, civiles, agrónomos, comerciales. Ahí está los que colocaron el código, no sé qué carrera es, pero bueno, hay una trabajadora social, pero ya hay que ir pensando en lo que es el Internet de las cosas. ¿A qué se refiere esto? Un ejemplo, si no me equivoco, les daba el otro día que en construcción nosotros ya tenemos los edificios donde con el celular podemos controlar el ingreso, ¿no? Abrimos el portón con el celular, controlamos el aire del celular y eso quiere decir que las cosas ya están teniendo su propia conectividad, entonces es el Internet de las cosas. En otros países están un poco más desarrollados porque están utilizando, por ejemplo, algunos artefactos como un cepillo de dientes donde te puedes cepillar los dientes y el cepillo de dientes te detecta si tienes un problema y si el cepillo de dientes está conectado, por ejemplo, con, con tu dentista, automáticamente puedes programar una cita y se te coloca en tu calendario del teléfono, con alarma y todo. Bien, entonces fíjense cómo ya están tratando de automatizar la mayoría de las cosas. Es interesantísimo este tema del Internet de las cosas porque nos va a automatizar mucho más los trabajos. Bien, la inteligencia artificial, ustedes están viendo la inteligencia artificial que se maneja mucho en redes sociales, sobre todo en ventas también ya se está manejando mucho el tema de la inteligencia artificial, donde las mismas computadoras nos responden, podemos programar ciertos mensajes para simular una conversación. Entonces, a eso se refiere con lo que es la inteligencia artificial. Ya el Internet 5G, el controvertido Internet 5G ahora, ¿no? Igual es una tendencia con la cual se está trabajando. ¿Okay? Después tenemos los software de voz, ¿no? Que ustedes han visto, por ejemplo, en los celulares, que ustedes hablan al celular y les busca ya ciertas cosas. Eso lo están perfeccionando. Han visto Tesla, por ejemplo, los vehículos se manejan solos, que ustedes le dan órdenes con la voz y ya se están manejando solos. Entonces, eso es otra tecnología que está dentro del ranking. El BIM, el Building Information Modeling, que es un modelo de información para la construcción, donde nosotros vamos construyendo mediante software, vamos haciendo las construcciones, vamos colocando información y vamos construyendo un modelo 3D que va a estar en la nube, de cualquier parte del mundo lo podemos ver y también ingresa la participación de varios actores, ¿no? Eh, en la parte de los contratistas, ¿no? La parte eléctrica, la parte mecánica, la parte civil,
piezas, sino no es necesario ensamblar, sino que vamos todos trabajando en un mismo modelo. ¿Okay? Luego, eso también es una tendencia que aquí en Santa Cruz está muy en Bolivia en realidad está muy poco vista. La robótica avanzada, bueno, en Bolivia no sé, no he investigado mucho sobre esta empresa que ensambla autos, ¿no es cierto?, con baterías de litio, que es Quantum, si no me equivoco. Bueno, la robótica avanzada se ve mucho en el tema industrial, donde ya son robots los que te preparan lata, los que te hacen el enlatado, te hacen el envasado, en la industria automotriz te ensamblan los automóviles, a eso se refiere la robótica avanzada. Lo vemos en industrias, ¿no? Aquí tenemos nosotros industria, en el parque industrial, donde tienen grandes máquinas que son prácticamente robots, que están mediante cintas transportadoras, que están haciendo ensambles de ciertos productos que ellos manejan. Entonces, la robótica avanzada es otra tendencia. La impresión 3D, la impresión 3D se ha visto que ha sido muy útil actualmente en la pandemia. Hay incluso hay proyectos de voluntarios que se dio aquí en Santa Cruz, quien tiene su impresora 3D y empezaron a fabricar productos de bioseguridad como son las máscaras, gafas, etcétera, ¿no? Entonces, hay otras personas que utilizan la impresión 3D para hacer prótesis, ¿bien? Entonces, es otra tendencia también, seguramente se va a ir perfeccionando más la impresión 3D, pero les doy el ejemplo, si ustedes llegan con su cliente y le presentan un modelo en 3D impreso y se lo regalan, ¿no? Sí tiene un costo, pero hay que también uno tener un presupuesto para adquisición de clientes. Entonces ustedes hagan el costo-beneficio, si es que es conveniente, quizás entregarles algún modelo 3D, si es conveniente imprimir en eso, pero marcar la diferenciación. No sé si ustedes ya pasaron calidad dentro de la maestría, pero en calidad estamos viendo también nuevos conceptos, como son los conceptos de radicalidad, cuando nosotros tenemos que ser radicales, novedosos y causar sorpresa en nuestros clientes. Entonces, no les digo que es una regla, ¿no? De que vayan, cómprense una impresora 3D y hagan algo con su cliente, pero ustedes tienen que analizar la forma de diferenciarse y en otros países las impresoras 3D son bastante utilizadas para estos temas, ¿no? ¿Ok? La cadena de suministro, perfeccionar los procesos en la cadena de suministro, quiénes son mis proveedores y ver de esa cadena qué se puede optimizar, aplicar el link en esa cadena y generar, obviamente, agilidad, ¿no? Eliminar los procesos burocráticos, eso le va a ser de mucha utilidad a ustedes y por eso es que la cadena de suministro hay que perfeccionarla. Es otra tendencia. Lo que es los vehículos autónomos, lo que hablábamos de Tesla, ¿no? Que Tesla usa varias tecnologías dentro de sus vehículos. Utiliza la inteligencia artificial, utiliza lo que es el comando de voz, utiliza lo que es el manejo automatizado. Recuerdo yo hace muchos años, si no me equivoco, en 2013 ya teníamos nosotros en las refinerías, en las plantas industriales, esa que hay bastante riesgo. Hay riesgo porque nosotros habíamos tenido en el rubro accidentes y posteriormente pasó otro accidente y no en mi rubro, sino a la empresa Cyberpack, donde ingresaron trabajadores a una alcantarilla, un hermano falleció y el otro hermano entró a buscarlo y falleció por absorción de gas metano. En la industria petrolera se entra mucho a revisar los tanques de almacenamiento, ¿no? En la industria minera también ustedes verán el tema de que hay atmósferas explosivas. Entonces, el 2013 se propuso trabajar eh, con robots con vehículos autónomos, ¿no? Para que vayan a hacer las inspecciones. Entonces, hay que estar pensando quizás en las nuevas tecnologías para reducir el riesgo humano y evitar pérdidas, en todo caso, ¿no? Muertes que no se han dado mucho, ¿no? En San Alberto, San Antonio, que es el campo petrolero, entraron unos inspectores, ingenieros inspectores, a revisar los trabajos en un tanque de almacenamiento que ya estaba vacío, pero la atmósfera quedó cargada, no hicieron la medición de explosividad, ¿no? la medición de gases tóxicos, entró uno, no salió nada, entró otro a buscarlo tampoco, y así murieron 6, imagínense, ingenieros preparados con todo el tema de seguridad, capacitados, pero los accidentes pasan. Entonces es una manera
manera para evitar los riesgos, quizás es que en lugar de que vaya un humano, ya podríamos enviar algunos vehículos robotizados donde tengamos cámaras de 360, podamos visualizar y acompañado de la tecnología BIM, por ejemplo, si yo la tengo en la planta o el edificio o cualquier proyecto, yo lo tengo digitalizado en mi pantalla directamente desde mi sala o de mi cuarto de control, desde mi computadora, yo puedo mandar al vehículo, verlo en una pantalla, un televisor gigante y ver a detalle, le hago zoom, qué accesorio específico puede estar fallando para ahí programar una parada del equipo, medir, eliminar toda atmósfera explosiva y recién que entre la parte humana. Quizás pueda ser una solución, obviamente que no son baratas estas soluciones, pero son tendencias a nivel mundial que en otros lugares del mundo lo están ocupando, ¿no? Han visto recientemente con esto del COVID, hablando sobre los vehículos autónomos, la robótica, ¿no es cierto? Los software de control de voz. En China utilizaron los enfermeros robots, ¿no? Entonces, esos enfermeros robots, ¿cómo funcionan? Ya el paciente está medicado, se le coloca la programación de cada uno de los pacientes al robot y él va y les da los medicamentos. Entonces, tratar de evitar el contacto, en este caso de COVID, en mayor cantidad, fue de bastante utilidad, un robot. Otro robot que ha desarrollado, por ejemplo, aquí la ENI, utilizando el tema de los vehículos autónomos, sobre un vehículo autónomo colocó rayos ultravioleta, que también se hizo en China, ¿no? Salían los pacientes y los rayos ultravioleta entraban a desinfectar los ambientes, pasillo por pasillo, entre camas, y no están haciendo una desinfección manual. Entonces, es otra tendencia. En otros países se están usando y ya nosotros lo estamos viendo a manera de experimento aquí en ciertas universidades que tienen sus departamentos científicos, y es bueno ver cuáles de estas tendencias quizás nosotros las podemos aplicar a nuestros trabajos. Almacenamiento de energía en gran escala es otra tendencia. La secuencia de genes, manipulación de genes, ¿no es cierto? Esto que se da también en otros países en la parte médica y la parte genética también. Esas son las tendencias que ha hecho un ranking del PMI de las nuevas tecnologías disruptivas que están apareciendo en los proyectos. Esto se los doy se los voy a mandar por WhatsApp, a manera de que ustedes simplemente coloquen mucho ojo, una alerta temprana, por decir, sobre qué está haciendo en el mundo, porque ahora estamos en un mundo globalizado y cualquier momento de a poco nos empieza a llegar o nos llega de golpe, como es el COVID, y nos obliga a hacer cambios. ¿Ok? Eso respecto a las tendencias. Bien, hay muchos alumnos que tienen problemas, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Muchos que no escuchan y tampoco ven la pantalla compartida. Bueno, que no hay mucho todavía de avance. Sí, se está complicando esta situación. Y ya han ingresado, dice varias veces, lo han desinstalado el Zoom, pero tampoco les ha ayudado. Ya. Tenemos nosotros 20 participantes. Por favor, voy a hacer una pequeña encuesta sobre quiénes, para que estén atentos y me respondan. Las personas que no responden voy a asumir de que no están escuchando. ¿Ya? ¿Ya? Rosa, me escucha Sí, y me lo ve, ¿no? escucho. Sí, sí, lo veo y escucho. ¿Ya? Pablo, Sí, escucho. ¿me ves? ¿Viste la pantalla compartida? Sí, lo vi. ¿Ya? Marco, Sí, lo escucho y lo veo, Horizon. Mijail, Sí, veo la pantalla y lo escucho. ¿ok? Wilder, Veo la pantalla abierta de Project, más nada, ¿no? sí, 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 escucho bien. escucha bien, ok. Alejandro Holguín, Sí, Lice, escucho y veo la pantalla. ¿ya?
Ricardo, Escucho todo y veo perfectamente. ya. Ana Quispe, Sí, escucho bien y veo todo bien. Otis, Charlie, Otis, Otis no escucha. No escucho. Ya. Daniel, Daniel tampoco. Allá. Raquel Peña, Raquel dijo que nos escuchaba, pero que no podía ver la pantalla. Eso me comunicó ella. sí, Raquel, ¿me estás escuchando? Habilita su micrófono. Lo- Raquel, Daniel, Otis, si es que está deshabilitado su micrófono, pueden habilitarlo y hablar, si es que me están escuchando. Bueno. José Luis Mamani, Lo escucho y veo la pantalla, licenciado. Ludwig, Solo escucho, no puedo ver nada. Ludwig solo escucha, ¿no? Sí. Ya. Mónica Bedia, dentro de lo que va a ser el examen, dentro de lo que va a ser el examen, ya hablemos netamente del examen. Vamos, primero voy a hablar de sus prácticas, ¿les parece? No, vamos a hablar del examen, perdón, ¿ya? Vamos a hablar del examen primeramente, porque el práctico vamos a tratar de hacer algo, un ejercicio de forma rápida. Ya. Oh, dicen, disculpe, el compañero José Vides me acaba de hablar, dice que se conectó, pero no puede hablar, o sea, puede ver y escuchar, pero no puede hablar. Tema su micrófono, creo. Ya, no hay problema, Tomás. La mayoría de ustedes sí está con el micrófono silenciado, eso para evitar el eco de todos modos, ¿ya? Bien, bien, queridos alumnos, lo que les decía, el examen va a ser entre 15 y 20 preguntas. De todas las preguntas son tipo PMP. ¿Qué quiere decir esto? Los exámenes PMI, perdón, son por cierta cantidad de tiempo. El examen, sea PM y PMP, tiene una duración de 72 segundos por pregunta. Entonces ustedes tienen que ir midiéndose las preguntas, ¿ya? Calculen sus tiempos. Es decir, si son 20 preguntas, ustedes tienen que calcular, ¿no? 20 preguntas por 72 segundos dividido en 60 son 24 minutos, 25 minutos. Si son 20 preguntas, a los 12 minutos y medio ustedes tienen que ir por 10. A los 6 minutos ustedes tienen que ir por 5. Y ese es el tip para controlar el avance. Les voy a dar otro tip. Si ustedes no saben una respuesta, pasen a la siguiente. ¿Ok? Pasen. Y una vez que hayan revisado todas las 20 preguntas o 15 preguntas, ya contesten las que puedan y después vuelven para tardar un poco más de tiempo, recordar y pensar mejor las respuestas de las que no hayan podido responder a tiempo. ¿Ok? Tienen que revisar muy bien lo que son la teoría de cronogramas, la bibliografía que les entregué sobre gestión de cronogramas, sobre todo del PEMBIC, ¿ya? El área de conocimiento completa del PEMBIC. Esa, está de más hacerle esa recomendación porque se las di como bibliografía, ya seguramente ustedes la conocen, la manejan y la dominan, ¿no es cierto? Bien, veo muchas sonrisas de aceptación de que es cierto, de que ya dominan. Entonces,
Guerra avisada no mata. Les estoy diciendo de dónde he sacado las preguntas, ¿ok? Lean la bibliografía de cronogramas del Penbook, revisen sus presentaciones. Hay 4 opciones, ¿ya? Entonces ustedes tienen que revisar toda la parte teórica que hemos revisado de la herramienta en sí, de lo que es el MS Project y de lo que es la gestión de cronogramas del PER. ¿Ok? Hay respuestas muy similares. Tengan mucho cuidado en revisar bien las respuestas. ¿Ok? Por ejemplo, la respuesta puede ser, ¿cuál de estas opciones es la correcta? Respuesta opción 1, ABC, opción 2, ABE, opción 3, ABI, opción 4, ABZ. Entonces son muy similares, ¿no? Tengan mucho cuidado, por eso tienen que dominar muy bien lo que es la teoría. ¿Ok? ¿Ya? Y posteriormente, bueno, hay una pregunta que me parece que tienen que utilizar la herramienta. Porque yo les voy a dar un listado de actividades, les voy a dar una duración de las actividades, tengan mucho cuidado con qué duración, si es en minutos, si es en horas, si es en semanas, si es en meses, ¿ya? Entonces les voy a dar la duración y les voy a dar todo lo que es la secuencia, la vinculación, o sea, cuáles son sus predecesoras, ¿ok? Entonces yo le doy esa información y les hago preguntas en base a eso. Y les voy a decir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura el proyecto? Y les doy la opción. 5 días, una semana, 30 minutos, 8 años. ¿Ok? Y ustedes, en función a lo que han hecho en la herramienta, antes del examen tengan abierta la herramienta, ya configurada, ya de manera automática, como ya les hemos enseñado, para que ustedes coloquen las tareas y coloquen las predecesoras y automáticamente les salga el dato, ya de cuánto dura el proyecto, por ejemplo. Puede ser una pregunta, ¿no? Le estoy dando pregunta ejemplo, ¿ya? Entonces, le puedo decir, bueno, las preguntas que se hacen en el cronograma. ¿Cuál es la sucesora de la...? Porque yo les puedo dar las predecesoras, ¿no ve? Yo les puedo dar una pregunta que diga, ¿cuál es la sucesora de la actividad 5? Por ejemplo. Y ustedes, opción A, la actividad 6, opción A, la actividad 8, opción así. 4 opciones. Siempre van a ser 4 opciones, ¿ok? Le voy a dar un tip en este tema. Si esta pregunta les parece muy complicada o van a gastar mucho tiempo, no se olviden, tienen 72 segundos para esta pregunta, déjenla para el final, ¿ok? Déjenla para el final, todas las preguntas valen lo mismo, así que no se preocupen. Lo que sí también tienen que tener en cuenta, ya es un tema de análisis de ustedes, que sobre la pregunta práctica, es decir, sobre lo que ustedes hagan en MS Project, yo voy a desarrollar otras preguntas. Por ejemplo, en la pregunta 1 yo le voy a decir, estas son las actividades, esta es la duración, esta es la predecesora, ¿cuánto dura el proyecto? Una pregunta. Les puede aparecer una pregunta después de 5 más. En función a la tabla A, porque tiene el nombre de tabla A o tabla Arnaldo, lo que ustedes busquen, como les aparezca en su examen, en función a la tabla que ustedes ya vieron, les puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5 preguntas más. ¿Ya? Así que, recomendación, no se desesperen. Si son preguntas aleatorias, si les toca al principio, porque a cada uno les va a salir de manera distinta, distintos datos, distintas tablas y en distinto orden, ¿no? Porque es aleatorio. Entonces, si les sale al principio, mi recomendación es que la pasen, la dejen para lo último y vayan anotando cuántas preguntas son en base a esa tabla. Ya, si son 5, si son 7, entonces si son 7, tienen que hacer rápidamente esa tabla. ¿Ok? Esos son mis tips. Les estoy dando el copia del examen, así que no creo que me reclamen, ¿no es cierto? Ya están listos para ustedes para el examen. Ya es netamente estudiar. Tienen que tener bien marcados, por favor, los conceptos. Porque sin los conceptos no hacemos nada. ¿Ya? Si nosotros no tenemos bien marcados los conceptos, vamos a hacer cualquier cosa en el programa. Eso respecto al examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una consulta, Lice, como vamos a usar la herramienta para algunas preguntas del examen,
¿El calendario que se va a usar va a ser el estándar o con los que hemos creado en el práctico, como para tenerlo ya formateado? Es con el que les sale por defecto en el proyecto. Porque el calendario que vos has creado es el calendario para tu proyecto, ¿no? Entonces, esto es un examen estándar. Ahora, otro tip que le doy, no siempre se responden todas las preguntas. ¿Ok? Entonces, los exámenes PMP, los exámenes PMI son simplemente aprobación o reprobación, no es por una nota. Pues normalmente ustedes tienen que pasar arriba del 50% de las preguntas con aprobación, o sea, correcto. ¿Ya? Entonces, por eso les estoy dando el tip. Ven la tabla, ven que tarda mucho uno resolviendo este problema. Anoten cuántas preguntas son. Por ejemplo, si son 5 de 20, estamos hablando de qué porcentaje, el 75%. El 25% son preguntas en base a la tabla, en base a la herramienta. ¿Ya? La puedo dejar para lo último, pero tengo que estar seguro que las otras 75, el otro 75%, las otras 15 preguntas las resolví bien. Entonces, si ustedes están seguros de que dominan la teoría, el área de conocimiento, la herramienta, los conceptos, seguramente no puede, incluso que decidan no hacer el ejercicio práctico. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda sobre el examen? Una consulta. Hay ocasiones en las que se da el examen en línea y te dan como que 2 veces para hacer el mismo examen y se considera la nota máxima. En este caso, ¿es una sola vez, 2 veces? Una sola vez. Una sola vez. Como de verdad, digamos, ¿no? Como un curso de maestría. Ya. A ver, entonces la parte teórica va a ser de las presentaciones que usted subió a plataforma y del Penbook, dice, ¿no? Del área de recursos. No, del área de cronograma. Cronograma, ya. Era eso. Bueno, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta sobre el examen para que pasemos a ver ya su práctico? Dicen una consulta. Licenciado. ¿A partir de qué hora? ¿Qué diga el compañero? Siga, siga. Primero Ya, las damas. le consultaba a qué hora va a iniciar el examen y cuánto tiempo tendremos para terminar el examen. El examen ustedes lo van a iniciar a la hora que gusten, a partir de, yo creo que va a estar subido a las 3, 4 de la tarde, ahorita terminamos, nos vamos a almorzar, hay los que hacen siesta chaqueña, van y descansan un rato para estar completamente lúcidos para el examen, y a partir de las 3, 4 de la tarde ya va a estar subido en la plataforma y pueden darlo, si gustan pueden estudiar toda la tarde, ¿no? Y darlo en la noche, o si gustan, por ejemplo, a las 7 de la noche se pueden estudiar 1 o 2 horas antes, y lo dan a las 11 de la noche, pero el examen dura 20, 25 minutos máximo. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Dicen una consulta, lo que pasa es que recién estamos viendo el PBM, el book, y había la consulta de si que no lo puedes reprogramar el examen porque para estudiar ahora o mañana más. No, porque el examen era el viernes, le comento. Ya lo he reprogramado 2 veces, tenía que ser sábado y lo hemos reprogramado por hoy domingo, porque decidimos hacer este Zoom para justamente todas las dudas, ¿no? Y en realidad debería ser este Zoom solo por las dudas, por el práctico, porque el práctico es hasta el miércoles a medianoche, pero el examen ya no se puede atrasar. ¿Aló, aló? Ingeniero, justo esa era mi consulta. Bueno,
por el motivo quizás de que las clases no han sido muy regulares, personalmente esperaba otro formato de examen, ¿no? Sin embargo, no parece estar muy complicado, pero al haber tiempos y demás cuestiones, quizás sería conveniente que podamos afinar lo que hemos estudiado, no sé, o sea, no sé si se podría prolongar el examen hasta el día de mañana, si se podría. No, el examen no se prolonga, jóvenes, porque ya lo deberían haber dado el viernes. No, o sea, discúlpenme, pero me parece, eh, es el síndrome del estudiante y es un mal hábito que ustedes tienen que romper. Y nos pasa a todos, ¿no? Incluso a mí que soy docente me pasa el síndrome del estudiante, pero hay que dar la prioridad a lo que ya está establecido, ¿no? El síndrome del estudiante es dejar las cosas para lo último y ustedes, sinceramente, la bibliografía se la di la primera clase, en la segunda clase ya deberían haberla leído, ¿no? Esta no es una maestría, la maestría es netamente investigación, ¿ya? Particularmente yo he hecho mis maestrías y ni siquiera me han dado la bibliografía, me han dado el tema para que yo investigue, ¿bien? En cambio, aquí se le da toda la bibliografía, es una bibliografía que está en Google, ¿no? Se puede ver. Adicionalmente, el examen en su mayor proporción es de lo que hemos visto. Las dos presentaciones ustedes las tienen en sus manos desde la primera clase y desde antes. Los prácticos los hemos visto también acá. Vamos a hacer un pequeño refuerzo sobre cómo se hace. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplo ahorita cortito en función a lo que va a ser la pregunta examen, ¿ya? No quizás al práctico. El práctico, he tenido muchos alumnos que ya me lo han enviado y otros que me han llamado y que me han escrito y a todos se les ha respondido, ¿no? Pero sí no he visto mayores problemas con los prácticos, dudas como cualquier otra en el práctico. Ustedes tienen que empezar a usar la herramienta y seguramente ya con la repetición van a lograr dominarla. Pero estoy muy satisfecho por los prácticos que he visto, ¿no? Están desarrollando muy bien la herramienta con la práctica y aplicando la experiencia que ustedes tienen. Esas prácticas sobre el desarrollo de la herramienta van a perfeccionarlo 100%. ¿Examen? ¿Alguna otra duda? Muy bien, no vamos a entrar entonces ya de lleno a lo que es la práctica que está destinada para hoy, ya una práctica en base al examen. Rápidamente voy a hacer un repaso textual de lo que es el práctico que les di, que se vence el miércoles, perdón, ¿no? Entonces, en el número 1, ustedes lo que tienen que hacer es definir el periodo laborable, que eso ya saben, ustedes se van a proyecto, información de proyecto, cambiar tiempo de trabajo y ahí colocan los horarios, ¿ok? El proyecto comienza el 1 de agosto de 2020, tomar en cuenta los feriados definidos en Bolivia, ¿no? Y ahí les doy 5 feriados, eso igual en el proyecto, cambiar tiempo de trabajo y ahí ustedes anotan los feriados, ¿ya? Hacer los días laborables también lo vimos y está igual en la misma pestaña. El punto 1 es netamente calendario configuración, ¿ya? Se le da la fecha de inicio, el proyecto comienza el 1 de agosto, ahí es proyecto, información de proyecto. El punto número 2 son las tareas que hemos nosotros aprendido a crear tareas. Pueden irse al menú tareas, insertar tareas, o directamente ustedes pueden ir escribiendo en el nombre de las tareas y posteriormente le aplican la sangría para que se vean bien marcadas las fases. Una vez que ustedes han hecho eso, se posicionan al principio y van a ir a lo que es el menú al menú formato y le van a ver si es que aplican o no algún otro formato que ustedes gusten y si no lo pueden dejar así, no habría problema. Ya, pero ya están marcadas las fases y marcadas con sangría lo que son
lo que son las subtareas, ¿no? Al final le dan lo que es la tarea de resumen para que les muestre la cantidad total de proyectos. Sencillo, hemos colocado en el punto 2 que todas las tareas son fin comienzo. Fíjense que la duración está en días, ¿no? Y ya prácticamente lo tienen secuenciado su cronograma. Punto número 3, los recursos se van a vista, hoja de recursos y empiezan a crear, ¿no? Los tipos de trabajo, se los he marcado bien. Tipo de trabajo, Juan García, Ana Garzón, Gabriel Suárez, Juana Juli. Tipo material, ahí están los materiales. Tipo costo, son 2, viaje y centro. ¿Ok? La asignación de los recursos. La asignación de los recursos, ustedes separan directamente en la actividad, y en la actividad que ustedes generan un nombre de recursos. Un momentito, por favor. Les decía que aquí en lo que es los recursos, ustedes, aquí está la actividad, ¿no? La actividad 1, aquí está manualmente, lo que tenemos que hacer es colocarla automáticamente, le dan la duración en días, ¿no? Y colocan los recursos. Aquí hemos visto varias formas de crear los recursos, aquí yo no tengo ningún recurso creado, donde lo creo los recursos en vista, hoja de recursos, y aquí creo los recursos, ¿no? Juan, tipo trabajo, le voy a dar un costo y me voy al diagrama de Gantt y aquí en nombre de los recursos yo asigno Juan. Ahí está, ¿no? Ya lo creé yo el recurso y así hago para cada una de las tareas que están colocadas en la tabla. El examen no tiene creación de recursos, por eso es sumamente rápido. ¿Okay? Aquí está la asignación de los recursos a cada actividad. Por ejemplo, si esta número 1 se llama marcar el terreno, va a ir Juan, ¿no? Yo le asigno a Juan. La tarea número 2 va a ser hacer cimiento, le asigno a Juan, a Gabriel, le asigno ladrillos, ¿ok? ¿Ya? No se olviden que, por ejemplo, hoja de los recursos, cuando yo creo un tipo material, ¿no? Ladrillos. Esto va a ser tipo material. ¿Cuánto va a costar cada ladrillo? $1. Entonces me voy al diagrama de Gantt y la tarea número 2 le voy a asignar, aquí no se olviden, automáticamente, y lo tengo que cambiar por automáticamente. ¿Ya? Aquí me dice el práctico, voy a asignar a Gabriel y Juan. ¿Ya? No le he creado a Gabriel, a Juan, y me dice que voy a crear ladrillos. Ustedes pueden ir viendo el presupuesto aquí en estas columnas, doble clic, le dan costo y les va saliendo el presupuesto. Miren, ¿cuánto hemos dicho que costaba Juan? 10 bolivianos. Pero Juan trabaja 8 horas, 10 por 8 y aquí está un día, ¿no? 10 por 8, 80. Lo mismo pasa abajo, ¿no? Juan trabaja un día, 10 por 8, 80. ¿Qué pasa si Juan trabaja 5 días? Le vamos a poner arriba un día y abajo 5 días. 8, 5 por 8, 40. Entonces va a ser 400 más un boliviano que cuesta el ladrillo, 401. Y ahí está 401. ¿Ok? Eso para cargar. Ahora me está pidiendo 1000 ladrillos. Aquí me está diciendo que yo solo he asignado un ladrillo. Le doy doble clic, ¿no? Y me voy a lo que son los recursos y aquí tengo el ladrillo. Y aquí, ¿cuántos son? 1000. 1000 ladrillos. Aceptar. Ya me cambié el presupuesto a 1400. ¿A ver? Ya, así ustedes pueden asignar los recursos. Entonces, como yo ya tengo los recursos asignados, yo establezco mi primera línea base. ¿Dónde es eso? Proyecto, establecer línea base. Establecer línea base del proyecto completo, le doy a aceptar. Aquí no voy a poder visualizar nada de lo que he creado porque estoy en diagrama de Gantt. Me tengo que ir a Gantt de seguimiento. Gantt de seguimiento. ¿Ok? Y aquí está la línea ploma que está debajo de mi diagrama de Gantt. Muy bien. Entonces, esa es mi línea base. Ahora, como ya está mi línea base colocada, ¿no? Entonces yo me voy a proyecto,
información de proyecto, yo tengo mis estadísticas y digo, ¿no? El comienzo actual era el 18 y he previsto el 18. ¿No? Yo preví el 18 y realmente es el 18. Yo preví el 22 que acaba y sí está acabando el 22. Y aquí, porque no hemos hecho ni una modificación todavía. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, modificación de los recursos. Yo empiezo a cambiar aquí, ¿no? A hacer los deshaues, va a estar Gabriel, Juan, Caños, etcétera, ¿no? No se incrementó el precio de los materiales comienzan. Entonces yo modifiqué esto acá. ¿Ya? A Juan lo llevé a otro lado, lo puse a Gabriel, entonces cualquier cambio que me aparezca en el gobierno, en el proyecto, yo lo registro. Automáticamente ustedes lo registran acá, por ejemplo voy a eliminar a Juan de acá, ¿ya? Y fíjense que yo tenía 80 bolivianos, lo elimino a Juan de acá, ¿ya? Y no visualizo ninguna afectación. Yo me voy a proyecto, información de proyecto, estadísticas, y fíjense, ¿no? Aquí en el costo y en la hora, en las horas, miren, yo tenía que la duración, yo preveí que iba a durar 5 días y actualmente estoy en 5 días. Está bien, la duración no cambió. El trabajo, fíjense, cambió. Yo preveía 48 y cambió a 40. Yo tenía 1480 y ahora voy a gastar 1400. ¿Por qué? Porque lo saqué a Juan, pues, ¿no ves? Lo saqué los 80 bolivianos que me costaba Juan. Entonces ahí yo voy viendo ya los cambios. ¿Ok? Entonces aquí hay nuevas asignaciones. Ustedes directamente ya establecieron línea de base, pueden modificar lo que ustedes quieran ahora. ¿Ok? Ya se va a modificar lo que ustedes quieran. Una vez que han hecho todas estas modificaciones del punto 6, pueden establecer una segunda línea base. Voy a establecer, y vamos a suponer que hay otra modificación, en vez de 5 días va a ser 3 días. Fíjense que aquí está mi línea base, o en vez de 5 días yo le voy a dar 10 días, nos retrasamos, por ejemplo, el doble, ¿ya? Y voy a establecer una segunda línea base. Establecer línea base. Ya, establecer línea base, proyecto completo. Aquí tengo que colocar línea base 1, ¿no? Porque la anterior línea base es la línea base del 17. Aquí va a ser la 1. Le doy a aceptar. Y ahora tengo 2 líneas base, ¿no? Diagrama Gantt. Proyecto, establecer líneas bases, ¿no? Ahí está, guardada el 17. Entonces yo me puedo ir a vistas y aquí puedo tener más vistas y puedo ver varias líneas bases. Más vistas, ahí le sale un gráfico de varias líneas bases. Gráfico de varias líneas bases. ¿No? Y ahí Listen, una consulta. Sí. Por ejemplo, cuando puso la primera actividad, que es el de marcar terreno de un día, ahí en la hoja del práctico dice 80 bolivianos la hora. Sí. Y son más de 1 hora en un día. Y ahí en el costo le colocó 80. ¿Dónde, perdón? ¿Qué punto? En el punto número 1, ese rato antes de borrarlo le puso 80, pero esos son 80 por hora. Y por un día es más de 80 bolivianos saldría. En este caso, ¿no sería 80 bolivianos el día? Esa observación. No entiendo la pregunta, ¿cómo sería? Por ejemplo, en el práctico menciona aquí que el tipo de trabajo Juan García es 80 bolivianos la hora. Y acá en el MC Project, si es de un día la duración, un día lleva más de 1 hora. No, un día tiene 8 horas. Pero acá dice 80 bolivianos hora. Pero O en sea, la eso hoja de recursos Este 80 puso 10. bolivianos es el día y la hora extra es 100 bolivianos. No, hora extra, se refiere a hora extra. 80 bolivianos al día y si adicionalmente hace hora extra son los 100 bolivianos, pero es hora extra. Sí, es hora extra. No es los 80 bolivianos por hora. Solo que no hay la... Acá dice Juan García 80 bolivianos la hora, entonces sería 80 bolivianos el día. No. En realidad es 80 bolivianos, ponerle coma a eso, y hora extra, en caso de que Juan García haga hora extra, son 100 bolivianos. Yo les explico por favor eso, ¿ya? Aquí Juan García, vamos a hacer que este es Juan García. Juan, ¿ya? Juan García. Juan García, su práctico dice que cuesta 80 bolivianos la hora.
¿ya? Y aquí dice hora extra, tasa horas, ¿ok? Tasa hora extra. Y ahí ustedes le colocan 100. ¿Ya? Eso es. Eso es. Ahora, hay que tener en cuenta que en función a lo que dice el PMI, ¿ya? Y en función a los exámenes del PMI, ustedes tienen que cuidar porque en la vida real hay información que ni siquiera utilizamos, ¿ya? Entonces, en las preguntas tipo examen van a haber preguntas igual que le van a decir, yo tenía a mi abuelita que trabajaba en su casa y su casa era viejita, que data de 1950 y al final me la regaló y yo le hice un proyecto que duró tantos días. ¿Qué herramienta usé? ¿No? Al final ustedes se quedan con el último párrafo. Lo demás arriba es información que no sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de preguntas hace el PMI, ¿ya? Y ese tipo de cosas no pasa en la vida real. A nosotros nos llega un montón de información y no siempre usamos toda esa información. Nosotros con nuestra capacidad crítica, mediante la experiencia en nuestras ramas específicas, nosotros podemos saber qué información es útil y qué información no. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, pero esta es la forma de que ustedes coloquen los precios así como está en su práctica. ¿Bien? Ok, entonces, seguimos. Como tip ahí en su práctica, en ningún momento les pido que coloquen que se trabaje hora extra. Entonces yo les pediría que trabajen hora extra y la van a usar la hora extra. Simplemente los estoy mareando por eso. ¿Ya? Entonces aquí se coloca, pero así se coloca. ¿Ya? Así se coloca. Una consultita, Inge, volviendo un poco al punto 1, pensé que las preguntas iban a ser al final. Como comenzamos el 1 de agosto, es un día sábado, de acuerdo al calendario 2020, lo habilitamos como día hábil, pero el horario de trabajo va a ser de 8 a 12 o lo colocamos día completo. Ya eso lo vamos a ver, por ejemplo, proyecto, cambiar tiempo de trabajo, ustedes se van a agosto del 2020, sábado, ¿no? Sí. Ustedes le dan directamente información de proyecto sábado, el 1 de agosto, y les va a agarrar el lunes, ¿ya? Directo. Por ejemplo, si ustedes le dan 1 de agosto, aceptar, les va a agarrar el lunes 3, ¿ya? Eso es para que ustedes vean, para que ustedes visualicen. Te los puse al inicio, quizás eso lo está confundiendo, ¿no? Pero cuando ustedes, para que vean que efectivamente funciona, que hay días que no se laburan, ¿no? Los sábados y domingos. El proyecto salta al primer día hábil, para que ustedes noten eso que hace automáticamente la herramienta. Efectivamente ahora, me saltó, pero como decía comienzo, podemos comenzar un sábado, decía como es obra, entonces lo puse como día hábil. Lo convertiste. Lo convertí a día hábil. No necesitan convertirlo, de todos modos el ejercicio de conversión de días hábiles está aquí, ¿no? Los siguientes sábados los hacen laboral, por ejemplo. Sí. ¿Ya? No necesitan Entonces en realidad empieza el lunes 3 de agosto el proyecto. El proyecto. Exacto. Ah, ya, perfecto, esa era mi duda. Sí. Tendré que modificar. ¿Alguna otra duda? Es sencillísimo modificar. Listen, ahora si colocan la hoja de recursos a Juan García, quisiera ver cuánto sale el costo. Porque ese rato salió en su pantalla 80 y no sé. No, al diagrama de Gantt, no quiero ver eso, el diagrama de Gantt, ahí colóquele a Juan García. Quiero ver cuánto sale. 640. Serían 640 y ese rato salía 80. Sí, porque le había puesto 10 pesos. Puso recurso, aquí le había colocado 10 pesos. 10. ¿No? 10 por 8, creo que era 10, ¿no? 80. Sí, porque no coincidía con los valores que daba la hoja de práctica. No, es que no estoy haciendo sus prácticas. Simplemente ya, ahora sí, ahora lo tengo más claro. Es que como no estuve al inicio y me unía casi al final. Ya. Entonces, no les voy a hacer el práctico, simplemente les estoy dando algunos tips más complicaditos que se pueden dar en los prácticos. Y si tienen alguna duda, ya les estoy haciendo una revisión general de su práctica. ¿Ok? Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio en función a lo que es el examen. Entonces, ya está aclarado, ¿no? El práctico, el examen, la
parte práctica del examen y la parte teórica del examen. Como para que no se aplace, ¿no? Yo creo que si de esto se entera la universidad, no me deja dar clases, nada. Listen. Dígame. No nos aplace. Nos aumenta. Estoy grabando lastimosamente eso. Puede ser usado en Profe, yo le quería consultar. En su enunciado dice el proyecto inicia el 1 de agosto. Entonces, ajá. Y como también dio algunas fechas y las cuales también llegan los sábados. Y según su enunciado dice realizarlo o habilitarlo un día hábil o habilitarlo para que sea un día hábil y sea un recuperatorio. Elaborable. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Sí, es que no dejan escuchar, Inge. Sí, ya. Silencien su micrófono, por favor, compañeros. Sí, ya lo silencié a todos ya. ¿Cuál era tu pregunta, perdón? Sí, más que todo de consulta, Inge, en su enunciado usted lo puso, el proyecto comienza el 1 de agosto de 2020, tomar en cuenta los feriados definidos en Bolivia, como también los sábados, hacer los laborales. Eso quiere decir que entonces el proyecto estaría empezando el 1 de agosto, como un recuperatorio, ¿no es cierto? No, el proyecto no empieza el 1. O sea, el enunciado dice 1 de agosto. Ustedes le van a dar clic el 1 de agosto y se van a dar cuenta que es sábado. Y al colocarle lo que les había dicho proyecto, información de proyecto, el 1 de agosto, ¿no? Aquí yo estoy empezando el 1 de agosto. Automáticamente el proyecto lo va a votar al lunes 3 de agosto. Y no hay ninguna instrucción en el práctico y de todos modos si hay duda, les aclaro en este momento que lo dejen nomás en el 3 de agosto, porque no hay instrucción de hacer laboral el sábado 1 de agosto. Sí, la instrucción en el práctico es hacer laboral estos otros sábados, el 15, el 19 y el 7 de noviembre. ¿Ok? Ingeniero, y una consultita. ¿Y los sábados que hay que hacer los laborales, serían, el horario de trabajo sería de 8 a 12 o sería el regular de 8 horas? 8 horas. Ah, ya. Mantenemos el horario de lunes y viernes, entonces, el día Sí, sábado. manténganlo porque están recuperando un día. Ah, ya. Perfecto, gracias. Y tengo una consulta. Ya. Respecto al proyecto, en las horas trabajadas, como ustedes anunciado, son 80 bolivianos hora. Entonces, para las 8 horas laborales de cada trabajador, ¿serían 1.600 bolivianos el día? De acuerdo al práctico. Sí, de acuerdo al práctico. A ver, serían, ¿no es cierto?, 80 bolivianos. Eso quiere decir que 80 bolivianos va a valer una hora. ¿No Sí, sería dividirlo entre...? No, abóquese nomás a lo que dice el práctico, es una manera de practicar nomás, no necesariamente Porque real. se veía muy... ya, porque se veía muy lógico, ¿no? muy bien. 80. Claro, ahí van a querer trabajar para mí, seguramente no está pagando muy bien. No, es una forma de practicarlo nomás, porque estamos viendo nuevamente aquí en lo que es lista, ¿no? La hoja de recursos, que usted le coloca aquí al señor 80 bolivianos, 8 por 8 son 16. A ver, y se viene acá, y como es un día, 8 por 8 es 64, perdón, ¿no? Ahí están los 640. $100 día. Hay personas que ganan $100 día, no, depende de qué trabajo están realizando. ¿Ya? Ya. Muy bien, seguimos entonces. La vinculación no habría problema, fin comienzo. Les decía el tema de los ladrillos, ¿dónde lo colocan? Tanto el ladrillo como recurso tipo costo, hoja de recursos, aquí vamos a colocar lo que es la cena, ese va a ser tipo costo,
aquí no se coloca nada en hoja de recursos, no hay costo para los tipos costos en hoja de recursos. Ustedes se van, lo asignan, por ejemplo, ¿ya? Lo asignan, aquí en hoja de recursos lo asignan, SENA, Enter. Fíjense que yo no estoy viendo el diagrama de Gantt, entonces me voy a vista, proyecto completo. Y ahí me va o y derecho, desplazarse a tarea. Bueno, las oculté las barras de Gantt, pero bueno, esa no es la esencia. Yo quiero mostrarles aquí cómo se carga la cena. Estamos viendo que cuesta 640 la actividad 1, pero la cena todavía no le he cargado un costo, al igual que los ladrillos. Entonces le doy doble clic y aquí en cena yo le pongo el valor. ¿Cuánto cuesta la cena? 50 bolivianos. ¿Ya? Y esos 600, pongámosle 60 bolivianos, pongámosle para que sea real. Esos 600 bolivianos se me van a cargar aquí. ¿No? 600 bolivianos. Ahí está. ¿Ok? Y eso sí. ¿Ya? Otra cosa que está en su práctico también y que me estaba generando dudas era bien ya vieron que establecimos la segunda línea base, luego de hacer las modificaciones. El seguimiento de la tarea. El seguimiento de la tarea ya se los marqué, realizar la curva S de manera semanal, ingresar los siguientes datos la primera semana, ¿no? Ahí ustedes tienen que habilitar lo que son las fechas de estado, ¿no? En la cuadrícula. En la cuadrícula, ahí tienen que marcar ustedes con línea lo que es la fecha de estado. Aquí la colocan en una línea que se vea en rojo. Por ejemplo, ustedes escogen el color que les guste en rojo. La fecha de estado y la fecha actual. Que mi fecha actual, si yo reviso cuadrícula, reviso con qué color está mi fecha actual. Fecha actual está con verde. Esa que están viendo aquí es mi fecha actual. ¿Ok? Bien. Una consulta, Licen. En el punto 5 del práctico hicimos una modificación a los recursos de precio. Y en el punto 6 hacemos una nueva asignación a ciertos ítems. Estos nuevos ítems serían con estos nuevos precios. No son nuevos ítems en realidad, son los mismos ítems que ustedes le están haciendo nuevas asignaciones, como pasa en la vida real. En la vida real ustedes establecen una planificación, ya hicimos la primera línea base, terminando el punto 4. El punto 5 ya ustedes en la vida real se topan que antes de comenzar, por ejemplo, hay modificaciones. Incrementaron los precios de los materiales, se cambiaron, hay nuevas asignaciones, lo cambiamos, José Luis ya no va acá, se va a ir Arnaldo, etc. ¿no? Hay cambios en los recursos, cambios en las asignaciones, quizás cambio también en lo que es la vinculación. Ya hay varios cambios. Y una vez que han realizado los cambios, ustedes establecen la línea base nuevamente. Claro, y estas nuevas asignaciones tendrían que tener el precio B, digamos. Todas estas nuevas asignaciones del punto 6. Sí, porque ya antes de hacer las asignaciones les dimos la orden de cambiar los precios. Ya. Otra consulta, licenciado. En lo que hemos establecido reuniones los días viernes de toda la semana, ¿esto es apropiado hacerlo cuando estamos creando las actividades para que no genere error en el software? A mí se me ha colgado varias veces, he tenido que volver a cargar para que no... ¿Cuál, perdón? El tema de establecer las reuniones rutinarias. Las reuniones rutinarias en realidad en la práctica no se usan. Simplemente se los di para que ustedes aprendan que se puede crear. Hay software, no sé por qué, en algunas máquinas sí se cuelga. He tenido ese problema en otras universidades o en la misma universidad con otros alumnos en las máquinas ahí de la universidad.
Algunas se cuelgan, otras no. Es raro. Pero, les soy honesto, no se utiliza el tema de las tareas periódicas mucho, ¿no? Si ustedes ven conveniente, tendrían que llevar su máquina al técnico, ver qué pasó ahí con el tema de la instalación para que puedan generar tareas periódicas. En algunos casos se soluciona, ¿no? Reiniciando, pero no sé por qué se repetirá en otros. Una pregunta, le dicen, estas tareas periódicas, ¿cómo cómo encajarían dentro del cronograma? ¿Serían predecesoras de cuál tarea? Si No, no se, si no, se aplicara. no se le colocan vinculación. Si ustedes Ajá. aplican una tarea periódica, ¿no? Se van al menú tareas, insertar tarea periódica. Obviamente que esa tarea periódica tiene que ser una vez que ustedes hayan vinculado, ¿no? Ujú. Entonces, una vez que ya hayan vinculado, que ya lo tengan todo su cronograma ahí, ustedes lo que tienen que hacer es generar la tarea periódica. Porque si no han vinculado, quiere decir que su cronograma, todas las tareas están en la fecha de inicio, ¿no? Del proyecto. Entonces ustedes tienen que vincular para generar lo que es la secuencia lógica del cronograma. Una vez hecha esa secuencia lógica, ya la colocan la tarea periódica. ¿Ya? Y la tarea periódica no necesita vinculación porque comienzan desde el principio del proyecto. ¿Ya? Puede ser una tarea diaria, semanal, como ustedes gusten. Ya en este caso vamos a hacer una semanal que se va a repetir los lunes. Cada lunes vamos a tener una reunión. ¿Ya? Y va a ser hasta fíjense que automáticamente les marca desde el sábado del inicio del proyecto hasta que el último lunes del proyecto, en este caso. ¿Ok? Y ahí me marca las tareas periódicas. No, y ahí está. 1, 2, 3, 4 incluso, creo. Sí, hasta el 14 de septiembre. Entonces, esa no es necesaria, la pueden eliminar. Pero fíjense que no necesita vinculación. ¿Qué pasaría? No se vincula la tarea resumen, ¿no? Se vincula a la anterior. Ustedes pueden vincularlas a esas tareas, pero les genera un desfase, ¿no? Lo que sí tendríamos que vincular serían los hitos creados al final de cada actividad, ¿no? Sí, los hitos sí es conveniente vincular, pero esta tarea periódica poco se utiliza porque cuando ustedes mueven algo, vamos a hacer un ejercicio, ya vamos a mover esto a 15 días. ¿No? Las tareas periódicas no avanzan con ello, fíjense. Las tareas periódicas se mantienen. Entonces tienen que borrarla y volver a crearla, por eso no se utilizan mucho. ¿Ok? Esa manera de ejemplo nomás que se los di como... A mí me salió todo lo que es la programación periódica de las reuniones en la parte de abajo, con fechas y el tiempo de duración de 2 horas. No me alteró arriba. No sé si tengo que vincularlo eso o lo puedo mantener abajo. No, se mantiene abajo y no altera, no altera. Ahora una consulta respecto a los hitos. En los videos usted recomienda, digamos, de que podíamos tener uno inicial y uno final. Y bueno, no lo menciona en el práctico, solo dice que tengamos hitos por fase, al finalizar cada fase. Algunos hemos iniciado bueno, colocado 4 hitos y otros 5. Y otros se han limitado a los 3 del práctico. ¿Va a tener la misma validez o nos limitamos solo a tener 3 hitos al finalizar cada fase? El que tenga 3 está bien, el que ha hecho 5 está bien también, ¿ya? Porque es una buena práctica lo que yo les recomendé, colocar un hito al inicio. Es una recomendación. Yo al principio tenía 5 y lo reduje a 4 porque en el último hito de finalización de la fase 3 coincide con la fase final, entonces suprimí 1. Sí, pero siempre es bueno marcarlo como hito, porque después cuando vos le des filtrar hitos, no te va a aparecer esa tarea y te va a aparecer solo el hito de comienzo y no te va a aparecer el hito final, ¿no? Cuando le des visualizar solo hitos, no te va a aparecer. No aparecía, solo la fase 3. Entonces es bueno colocarlo el hito final y vincular la última fase con el hito que va en la misma fecha de finalización. Ah, ya, perfecto. Entonces está válido para los que tenemos 5 y para los que tienen 3. Sí. Ah, ya. Gracias.
Bien, entonces estábamos en el último punto, en la parte de seguimiento donde se realiza la curva S, ¿no? ¿Se acuerdan que eso eran informes visuales, ¿no? Ahí tenemos costos, y ahí podemos ver la curva, ¿ya? Y ahí van ustedes generando. La primera semana, entonces ustedes van avanzando en lo que es proyecto, la fecha de estado. Entonces, en este caso comenzamos el lunes 3. La primera semana va a ser al viernes, ¿no? Entonces, ahí, si yo quiero tener datos reales de la primera semana, yo le doy fecha de estado de la primera semana, que va a ser en agosto. En este ejemplo específico, estamos empezando del lunes 3 al sábado. Le doy al sábado, le doy actualizar. Y fíjense que me aparece la línea al sábado. Lo que tengo que hacer es actualizar proyecto. Actualizar proyecto por porcentaje completado. Aquí tengo que sacar la columna de porcentaje. Porcentaje completado. Como ya me sale esa columna de porcentaje completado, ¿no? Aquí. Entonces yo le doy a actualizar proyecto de aquí, ¿no? ¿Qué me dice el práctico? El práctico me dice 100% concluido es todo. Entonces actualizo el proyecto por porcentaje completado el proyecto completo, al 100%. Entonces todo lo que tenía planificado esa semana se cumplió al 100%, al 100%. Fíjense que aquí yo tengo una tarea que no termina esa semana, sigue la segunda semana y su porcentaje correspondiente es 40%. ¿Ok? Otra cosa que hay que ver aquí es que tienen que sacar, ¿no es cierto?, los datos para visualizarlo. ¿Se acuerdan que eran los dos indicadores? CP, ¿no? El planificado, CP, ¿no? RTR. CR y el realizado. Y eso comparan, ¿no? Esto es lo planificado y esto es lo real, y con eso ustedes se van a informe y pueden visualizar lo que es la curva. ¿Ok? Cuando me refiero aquí en el práctico a la parte última que dice fase 3, fase 2 y fase 3 sin novedad, quiere decir que yo, por ejemplo, no he hecho ninguna modificación. En la primera semana yo tengo un día de retraso, ¿no ves? Aquí tengo una pequeña variación. En la segunda semana me dice que yo tengo que aumentar un día más. En la tercera semana yo tengo 3 días de retraso. En la cuarta semana tengo 2 días de retraso. ¿Ya? Y 50% concluido. Entonces, ya las últimas fases de su práctico, la fase 3 y fase 4, no hay variación. ¿No? Entonces, porque fíjense que esto de aquí, de acuerdo a la secuencia, ¿no? 2 más 6, 8 más 6, estamos en 14, más 2, estamos en 16 días. Estamos hablando que si incluimos sábado y domingo, son las 4 semanas. Entonces, 4 semanas ustedes nomás van a estar en la fase 1. ¿Bien? Y después de la cuarta semana, la quinta, sexta, etcétera, ya no tienen ninguna complicación, ¿no? Le dan fecha de estado, actualizan 100%. Fecha de estado, 100%. Fecha de estado, 100%. No tienen que hacer ningún cambio. El proyecto se comportó como una taza de leche. Cosa que es falso. Todos los días hay problemas en los proyectos. Bien, vamos antes de que se nos acabe el tiempo, eso fue el práctico. Vamos a ir a ver todo lo que es la parte del examen. El examen en la parte práctica, perdón, están viendo mi proyecto, ¿no? Ya. ¿Están visualizando ahorita la plataforma de la universidad o solo están visualizando el proyecto? El proyecto. El proyecto. Bueno, les decía que en la plataforma, ahí en la parte general, se los mostré al principio, ahí va a estar el examen habilitado, le dan clic y ahí les va la opción de iniciar. ¿Ok? El examen opción múltiple, 4 opciones por cada pregunta.
Y la pregunta práctica del examen, yo les voy a dar ciertas actividades, ¿no? Entonces, ya puedo darle un cronograma de 10, de 20 actividades, ya ustedes se lo van a encontrar en lo que va a ser su examen. Voy a ocultar estas columnas que no me interesan. Ni siquiera le he puesto recursos ni costo al ejemplo de lo que va a ser el examen. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener esto acá. ¿Ven? Ahí está la tarea de resumen para que les calcule la cantidad en días. Ustedes tienen que revisar muy bien si yo le voy a dar la duración. Y le puedo decir, esta va a durar un día, esta 2 días, esta 3 días, 4 días, 5 días. Y al final, el resumen de la tarea está en 5 días, pero todavía no es el total, porque no hay la vincular. Tenemos que vincular. Ojo acá, que yo le puedo decir que el proyecto va a durar 1 hora, ¿no ves? 2 horas, 3 días. Aquí va a durar una semana, ¿no? Y aquí puede durar un mes. ¿Ya? Entonces se van a vista, proyecto completo, y como pueden ver ustedes, se nota la diferencia, ¿no? Aquí tenemos actividades de horas, aquí tenemos actividades de días, aquí tenemos de semanas, y aquí tenemos de meses. Entonces tengan mucho cuidado con la duración que indica el práctico. ¿Ok? Vamos a hacer la predecesora. Yo les puedo dar en el práctico que sea final, comienzo, comienzo, comienzo. Tengan mucho cuidado con el tipo de secuenciación que hay. Y puedo darles, por ejemplo, que una actividad, esta 2 va a ser, viene después la número final, comienzo, si fuera todo así, ¿no? Esa es una secuenciación final, comienzo absolutamente de todas. Termina una, comienza la otra, termina una, comienza la otra. Yo puedo decir que esta sea 4, comienzo, comienzo, ¿no? Y me va a modificar acá. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Yo puedo decir que la predecesora de la última tarea va a ser puede tener 2 predecesoras. Entonces puede ser la número 3, sería, ¿ya? Puede ser esta. Y para colocar otra yo tengo que colocarle 2 puntos. Tengan mucho cuidado y practiquen esto ahora, porque la configuración ya de su Office puede estar en 2 puntos o puede estar en punto y coma. En mi caso es punto y coma. Entonces, para colocar doble vinculación, yo le doy de esta forma. Y fíjense la rayita. ¿Ya? Me va a colocar que está vinculada a esta tarea y está vinculada a esta tarea. ¿Ya? De esa forma se colocan dobles vinculaciones. Muy bien. Y en función a eso, yo les puedo hacer las preguntas. Yo le puedo decir a ustedes, por ejemplo, ¿cuánto dura el proyecto? ¿Cuánto dura el proyecto? ¿No? Ustedes pueden ir a ver cuáles son las tareas críticas. En este sentido, todas son críticas. Pero, por ejemplo, si yo quito una vinculación de aquí, fíjense que ya yo convierto, hay una que no es crítica, ¿no ven? Entonces, tienen que ver ustedes de indicarme también cuánto dura el proyecto, cuál es la ruta crítica, y ustedes me pueden decir, la ruta crítica es 1, 2, 3 y 6. La saltan la 4, ¿ya? Yo les puedo preguntar, por ejemplo, cuáles son las holguras. Y las holguras en Project están marcadas por, vamos a insertar columnas aquí, por demoras. ¿Ya? Ustedes aquí colocan demoras y esto analícenlo. La demora de comienzo, una actividad se puede demorar al comienzo, una actividad se puede demorar al final, y una actividad tiene una demora permisible. Vamos a colocar una demora permisible. Bien. Y yo les puedo preguntar, ¿cuál es la demora que tiene la tarea número 4? Y ustedes hacen esto en Project y ustedes me dicen 3.6. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 5? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 6? 3.5. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 7? 3.6. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 8? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 9? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 10? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 11? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 12? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 13? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 14? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 15? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 16? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 17? 3.7. ¿Cuál es la demora que tiene la tarea número 18? 3
Yo le puedo decir 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, las 4 opciones, y ustedes tiquean la opción favorable. Y así, varias preguntas, ¿no ven? Entonces, en función a este trabajo práctico cortito, no hemos tardado más de 5 minutos y menos en resolver todo eso, y hemos resuelto las 4 o 5 preguntas que les puedo hacer, ¿ya? Y así se puede trabajar. Demoras de final, ¿no? En este caso viene a ser la misma, pero yo les puedo cambiar la pregunta. ¿Cuál es la demora permisible? Otra pregunta, ¿cuál es la demora final? Y así les puedo hacer varias preguntas, ¿ya? ¿Bien? Yo quizás no le pregunte con demora, les pregunte con holgura. ¿Ok? Y en eso prácticamente consiste es una práctica bastante rápida, de la cual seguramente van a ver otras preguntas. Y bueno, no sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta. Una consulta, le dicen, si yo quiero hacer un cronograma así parecido al del examen que está colocando, no quiero colocar los recursos directamente, pongo el costo, ¿a eso se le puede hacer seguimiento para la curva S o sí tiene que tener asignados los recursos? No, eso también lo habíamos hablado anteriormente, de que ustedes pueden presupuestar en otro software y directamente venir y cargar el costo acá, ¿no? Ustedes lo cargan el costo acá. Por ejemplo, la tarea 1 va a costar 10, la otra va a costar 20, 30, 40, ¿no? Y así, y hasta 50, y tienen un presupuesto de 150. Y pueden hacer ustedes el seguimiento, ¿no? Se van a ese informe e incluso pueden sacar un flujo de caja, un informe de flujo de caja, y lo editan, ¿no? Esto lo editan, ¿no? Estamos viendo que lo está mostrando por trimestre, lo podemos ver por semanas, por meses, y ahí les muestro el flujo de caja, ¿no? Aquí está semanal, ¿no? Y ustedes hacen el control de eso. ¿Ven? Y lo han colocado el costo directamente acá. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Yo tenía una consulta, perdón, cuando colocamos los costos, si bien tenemos ahí para manera de aclaración cemento en bolsa, tenemos las unidades de cada ítem. Esto, para agregar en la hoja de recursos, podríamos agregarlo como con una columna con texto, ¿no? Porque no hay manera de que en otro lugar se muestre, ¿no? ¿Cuál, perdón? Para ponerle unidades a los insumos, tendríamos que ya, agregar... sí. Donde dice etiqueta, ustedes pueden colocarlo. ¿No? Ahí le colocan la unidad. Una consulta, Listen, acerca del Penbook. Si tengo el de sexta edición, ¿es útil para el contenido o no? Bueno, porque prácticamente se renuevan ciertas cosas nomás. ¿Cuál es la pregunta? La maestría en sí está basada en la sexta edición. Ah, ya. Lisa, ¿me escucha? Sí, Mami, no hay el palito. De la soda. Son cortinos, el palito está en una bolsa.
Ya decías. Oiga, se dicen, por ejemplo, a mí en la práctica que dio, en la asignación de los hitos o para las reuniones, al momento de asignar o programar las reuniones, a mí se me cuelga el programa y ahí se queda. Y se cuelga. Antes de hacer la tarea periódica, guárdenlo y intenten hacer la tarea periódica. En algunos casos se cuelga. No sé por qué, debe ser un tema del sistema. Eso deberían hablarlo con el técnico, ¿ya? Pueden hablarlo con el técnico de la universidad ahí, que les ayude. En otros casos hemos tenido que se colgaba, pero la reinicia en la máquina ya les daba. Así que, y en otros casos definitivamente no se cuelga nunca. Independientemente de eso, les decía que la tarea periódica es muy poco usada, no se ve mucho también en los cronogramas reales de obra, por los diferentes conflictos que les mostré. Les dije que un cronograma normalmente tiene sus variaciones y la tarea periódica no está acompañando esas variaciones por más secuencial que esté, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra duda? Bien, espero que hayan disipado todas sus dudas respecto al proyecto, al práctico, perdón, respecto al examen, tanto la parte teórica y la parte práctica. Y no sé si es que hay alguna otra duda. Les voy a pedir por favor que habiliten sus videos. Ingeniero, una consultita, disculpe. En el práctico, en el punto 7, en el que dice seguimiento de tareas, cuando uno ingresa los datos de un día de retraso, 3 días, 2 días, etcétera, uno se va directamente al diagrama y dentro de la flechita uno le da clic y le aumenta días, más un día, más 3 días, así exactamente es para hacer el retraso. A ver, vamos a revisar el práctico. ¿Una bolsita? ¿De la pandina y eso? ¿De 3? ¿Qué más? A 9:15. 38. ¿Cómo no? ¿Aló? Ahora sí, en su práctico decían ustedes, por ejemplo, ese es el punto, el último punto, el punto de seguimiento. Ya. ¿Cuarto qué más? 38, 50. Ya está, ¿no? Era Ana Gabriela su micrófono, ¿no? Sí, ya está solucionado. Muy bien, entonces les decía que, por ejemplo, un día de retraso en la fecha de inicio. Ustedes tienen que marcar la fecha de inicio de un día de retraso. ¿Ok? Entonces, eso ustedes recorren la fecha. Si es en la primera actividad, obviamente que tiene que cambiarse en proyecto, información de proyecto, porque ya no va a ser un día, ya no va a ser el lunes, va a tener que ser el martes. No se ve su pantalla compartida, Lisa. No estoy compartiendo pantalla. ¿Qué tiene tan mal el...? Aló, aló. Hay que llamar antes de ir. Una hora más. Había tenido un paciente COVID. Hay que llamar antes de salir. Va, si yo le llamé antes de salirse. Ya. Ya. Bien, les voy a compartir pantalla entonces, pues a manera de ejemplo esto de acá.
Volvemos al práctico nuevamente. Entonces su práctico dice, por ejemplo, en el punto número en el punto número 7, en el seguimiento, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Marcar un día de retraso, dice, en la primera actividad. Si es en la primera actividad, ustedes tienen que irse a información de proyecto y cambiar un día. Si es en la segunda actividad, ustedes pueden cambiar aquí. No va a comenzar. Bueno, aquí está. Si es en la última, fíjense que tiene una fecha distinta. Tienen que cambiar esta fecha. ¿Ya? Hay distintas formas de hacerlo. Pueden cambiar directamente la fecha, ¿no? Pueden irse aquí, doble clic, y pueden decir aquí en predecesoras, postergación un día, aceptar, y fíjense que les cambia aquí el 7, ¿ya? Entonces yo prefiero hacerlo así, voy a dar control Z, porque si yo aquí directamente entro a la fecha y lo cambio, está el jueves 6 y le doy 7, ¿no? Mover la tarea, la muevo, y miren lo que ha pasado aquí en el Gantt, me está rompiendo el vínculo y me está generando una restricción, ¿ya? Ahí dice claramente, esta tarea tiene una restricción. Entonces la mejor forma de hacerlo era la que les decía aquí, doble clic y aplican una postergación, se atrasó un día, ¿ya? Para que el cronograma pueda fluir, no haya en esas restricciones rígidas. Muy bien. En esa parte yo añadí una columna y le puse como comienzo real. También es una buena práctica, ¿sí? Entonces, como les decía al principio del curso, hay varias formas con las cuales ustedes pueden dar la misma orden, ¿sí? Yo les estoy mostrando solo dos, con la que tú me dices hay tres y así hay otras formas. Ustedes vean cuál es la más conveniente. La idea es no colocar restricciones muy amplias, muy rígidas, ¿no? Entonces vos le colocaste comienzo real, ¿no? Y aquí le colocaste la fecha. El 7 de agosto, ¿no? Dice acá. ¿Ok? ¿Sí? Bien, es otra forma. Posteriormente habíamos dicho aumenta un día más de lo programado, entonces aquí directamente atacan la duración. Tenía programado hacer 3 días, ahora va a durar 4 días. Siguiente, levantar las paredes, 3 días retraso en la fecha de inicio. Entonces esta tenía que empezar, por ejemplo, el 3, le podemos dar aquí nuevamente, es lo mismo, ¿no? Comienzo real, le aplicamos una postergación, etcétera, ¿ya? En la fecha de inicio. Y aquí 2 días de retraso. Aquí tiene esta actividad 2 días de retraso que está durando más de lo que habíamos pensado, entonces en vez de 4 días le ponemos 6 días. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda referente a la herramienta, al examen, al práctico? Plátanos, 3 pesos de plátano, por favor. Dijo que íbamos a utilizar el calendario. ¿Perdón? Dijo que íbamos a utilizar el calendario estándar nomás, ¿no? Para el examen. ¿O nos va a dar así para que le agreguemos los feriados y todo eso? No, en el examen no. En el examen ¿No? es lo que acabamos de ver. Calendario estándar. Ah, ya. Muy bien, chicos, por favor les pido habilitemos sus videos, vamos a tomar la asistencia.